Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Distribución de la tierra entre las tribus. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Josué era ya viejo, entrado en años. Entonces le dijo Yahvé: tú eres viejo de edad avanzada, y la tierra que queda por conquistar es mucha. Esta tierra es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo el territorio de los huesuritas, desde el Sihor en la frontera de Egipto hasta los confines de Acarón, al septentrión, que se considera de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Azoto, el de Ascalón, el de Gat y el de Acarón, los jebeos al mediodía, todo el país de los cananeos, desde Aba de los sidoníos hasta Afet y hasta la frontera de los amorreos, además el país de los hueblitas y todo el Líbano al oriente, desde Baal-Gad a los pies del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los habitantes de la montaña del Líbano hasta Misrefot al occidente, todos los sidoníos, yo los arrojaré delante de los hijos de Israel. Ahora distribuye por suertes esta tierra a los hijos de Israel, como yo te lo he mandado. Distribución de la Transjordania. Ha llegado el momento de distribuir esta tierra entre las 9 tribus y la mitad de la tribu de Manasés. La otra mitad, los rubenitas y los gaditas, ya recibieron su parte, la que les dio Moisés del lado de allá del Jordán, al oriente, como se la distribuyó Moisés, siervo de Yahvé, desde Aroer a orillas del torrente Arnón y desde la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Madaba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Gesebón, hasta la frontera de los amonitas, además Galab, el territorio de los huesuritas y macatitas, toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Saleca. En Basán todo el reino de Og, que reinó en Astarot, y Edrai, que fue el último superviviente de los Refaín. Moisés derrotó y desposeyó a estos reyes, pero los hijos de Israel no desposeyeron a los huesuritas ni a los macatitas, los cuales siguen viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy. Solo a la tribu de Levi no se le dio herencia. Yahvé, Dios de Israel, fue su
herencia como él se lo había dicho. A la tribu de Rubén. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte según sus clanes. Sus límites fueron desde Aroer a orillas del torrente Arnón y desde la ciudad que está en medio del valle toda la llanura hasta Madaba, Gesebón y todas las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Maón, Hasa, Kedamot y Mefat, Kiriataín, Sabama, Sarat, Asar, en el monte del valle, Bet Fogor, las pendientes del Pasja, y Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Gesebón. Moisés le había derrotado como también a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Rebe, vasallos de Seón, que habitaban la tierra. También a Balán, hijo de Beor, el adivino. Los hijos de Israel le pasaron a filo de espada con otras víctimas. Así pues, el territorio de los hijos de Rubén tuvo por límite el Jordán. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén según sus clanes, con sus ciudades y sus pueblos. A la tribu de Gad. Moisés había dado a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, una parte según sus clanes. Su territorio comprendía Jaser, todas las ciudades de Galat y la mitad de la tierra de los amonitas, hasta Aroer, que está frente a Raba, desde Gesebón hasta Ramat, Masfe y Betonín, y desde Mahanaín hasta el territorio de Lo Debir. En el valle Bet Arán, Bet Ninra, Sucot, Safón y el resto del reino de Seón, rey de Gesebón. El Jordán era el límite hasta la extremidad del mar de Keneret, por el lado oriental del Jordán. Esta fue la herencia de los hijos de Gad según sus clanes con sus ciudades y sus pueblos. A la media tribu de Manasés. Moisés había dado a la mitad de la tribu de Manasés una parte según sus clanes. Su territorio comprendía desde Mahanaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair en Basán, 60 ciudades, la mitad de Galab y Astarot, y Edrai, ciudades del reino de Og en Basán, fueron dadas a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir según sus clanes. Estas fueron las participaciones hechas por Moisés en la estepa de Moab, al lado de allá del Jordán, frente a Jericó, al oriente.
Moisés no dio posesión alguna a la tribu de Levi, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia según él les había dicho. Distribución de la Cisjordania. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Distribución de la Cisjordania. He aquí lo que recibieron en herencia los hijos de Israel en el país de Canaán, lo que les asignaron Eleazar, sacerdote, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. La división la hicieron por suertes, como Yahvé había mandado por medio de Moisés. Entre las 9 tribus y la media tribu, porque Moisés había dado ya su herencia a las otras 2 tribus y a la media tribu del lado de allá del Jordán. A los levitas no les dio herencia entre ellos. Los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. No se dio parte alguna a los levitas en la tierra, sino solamente algunas ciudades para habitar y pastos para sus ganados y rebaños. Los hijos de Israel hicieron lo que había mandado Yahvé a Moisés y se repartieron la tierra. Hebrón asignada a Caleb. Por entonces los hijos de Judá acudieron a Josué en Galgala, y Caleb, hijo de Jefoné, el quineceo, le dijo: «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades-Barne. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió desde Cades-Barne a explorar el país, y yo se lo referí con toda sinceridad, mientras los hermanos que habían subido conmigo descorazonaban al pueblo. Yo seguí plenamente a Yahvé, mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: la tierra en la que has puesto tus pies te será dada en posesión perpetua a ti y a tus hijos, porque fuiste fiel a Yahvé, mi Dios. Ahora bien, Yahvé me ha conservado la vida según su palabra estos 45 años desde cuando Yahvé anunció esto a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como el día en que me confió Moisés esta misión. Tengo el mismo vigor que entonces para luchar, para ir y venir. Dame pues esta montaña que Yahvé me prometió aquel día, como tú mismo lo oíste entonces. Allí están los Enaquín y hay ciudades grandes y fortificadas. Si Yahvé está conmigo, yo los desposeeré, como lo ha dicho Yahvé». Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón en posesión. Por eso Hebrón es posesión de Caleb, hijo de Jefoné, el quineceo, hasta el día de hoy, porque fue fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arbe. Arbe había sido el hombre más grande de los Enaquín, y la tierra descansó de la guerra. La parte de la tribu de Judá. El territorio que tocó en suerte a la tribu de Judá, según sus clanes,
se hallaba al sur, en la extremidad meridional, hacia la frontera de Don, o desierto de Sin, en la extremidad meridional. Su frontera meridional empezaba en la extremidad del mar de la Sal, desde la entrada que se vuelve hacia el sur. Se dirigía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasaba por Sin y subía al sur de Cadesbarne, pasaba por Esrón, subía a Dar, desde donde se volvía hacia Carcaá, pasaba por Asmón, llegaba hasta el torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esta será vuestra frontera meridional. La frontera oriental será el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera septentrional empezaba en la entrada de la desembocadura del Jordán. Subía por Bet Aglá, pasaba al norte de Bet Arabá y subía hasta la piedra de Boén, hijo de Rubén. Subía después por Dabir, desde el valle de Ajor, y volvía hasta Galgala, que está enfrente de la subida de Adomín, al mediodía del torrente. Pasaba las aguas de En Semes y llegaba a En Rogel. Subía después por el valle de Ben Imón, hasta tocar la frontera sur del Jebuseo, es decir, Jerusalén, y subía a la cima del monte que da vista al valle de Hinón, a occidente, en la extremidad septentrional de la llanura de Refaín. Desde la cima del monte, el límite torcía hacia las fuentes de Neftoa, se dirigía hacia el monte Efrón y se volvía en dirección de Bala, es decir, Kiriat Jearim. Desde Bala la frontera torcía occidente hacia el monte Seir. Pasaba por la pendiente septentrional del monte Jearim, es decir, Quesalón. Descendía hasta Betsamés y pasaba por Timna. Después la frontera alcanzaba el lado norte de Acarón, volvía hacia Secrona, pasaba por el monte Bala, llegaba a Jabnel y terminaba en el mar. La frontera occidental era el mar grande. Estos eran los límites de los hijos de Judá según sus clanes. La parte de Caleb. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio una parte en medio de los hijos de Judá, según el mandato de Yahvé a Josué. Kiriat Arbe, metrópoli de los Enaquín, es decir, Hebrón. Caleb expulsó a los 3 hijos de Enac, Sesaí, Ahumán y Tolmar, descendientes de Enac. Desde allí subió contra los habitantes de Dabir, cuyo nombre primitivo era Kiriat Sefer. Caleb dijo: al que venza y tome Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Aksa. La tomó Otoniel, hijo de Kenaf, hermano de Caleb, y Caleb le dio a su hija Aksa por mujer. Cuando ella fue a casa de su marido, éste la indujo a que pidiera a su padre un campo. Aksa se bajó del asno y Caleb le preguntó:
¿qué quieres? Ella respondió, hazme un favor, ya que me has destinado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Entonces él le dio las fuentes del alto y las del bajo, ciudades de la tribu de Judá. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Judá según sus clanes. Las ciudades situadas en la extremidad de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el Negev eran Cap-Sel, Edel, Jagur, Quina, Dimona, Adada, Cades, Asor y Getnán, Zif, Telén, Balot, Asor, Adata, Carlot, Esrón, es decir, Asor, Amán, Sama, Molada, Asergada, Asemón, Bet, Felet, Asar-Sual, Berseba y Baciotia, Bala, Yin, Esen, el Tolán, el Tolat, Kesil, Jorma, Sicelej, Matmana, Sansana, Lebaot, Seljín, Enremón, en total 29 ciudades con sus pueblos. En la Sefela, Estaol, Sarea, Asena, Zanoe, Enganín, Tafuaj, Enaín, Jerimot, Adulán, Soco, Azeca, Saraín, Aditaín, Guedera, Guederotaín, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Adasa, Migdal, Gat, Deleán, Masefa, Japtel, Laquis, Bascat, Eglón, Cabón, Lejma, Cetlis, Giderot, Bet-Dagón, Naama, Maceda, 16 ciudades con sus pueblos. Lebana, Eter, Asán, Jefta, Esna, Nesib, Keila, Ahzob, Maresa, 9 ciudades con sus pueblos. Acaron, con las ciudades y los pueblos que dependen de ella, desde Acarón hasta el mar. Todas las ciudades que están en la parte de Azoto con sus pueblos, Azoto con las ciudades y los pueblos que dependen de ella, Gaza con las ciudades y los pueblos que dependen de ella, hasta el torrente de Egipto. El mar grande es la frontera. En la montaña Samir, Jeter, Socot, Dana, Kiriat, Sana, es decir, Davir, Anab, Istemo, Anín, Gosén, Jalón, Guilo, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Duma, Esan, Hanún, Bet, Tafuaj, Afeca, Junta, Kiriat, Arbe, es decir, Hebrón, Sior, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Carmel, Isif, Judá, Jezrael, Jotdán, Zanón, Acaín, Hueba,
Tanno, 10 ciudades con sus pueblos: Jaihul, Bet-Sur, Huedor, Marat, Betanot, El Tecón, 6 ciudades con sus pueblos: Tecoa, Efrata, es decir, Belén, Fegor, Etán, Colón, Tatán, Sores, Carén, Galín, Beter, Maná, 11 ciudades con sus pueblos: Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearín, Araba, 2 ciudades con sus pueblos. En el desierto, Bet Araba, Mendín, Secaca, Nepsán, Ir, Armelaj y Engadolí, 6 ciudades con sus pueblos. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos habitan todavía hoy en Jerusalén juntamente con los hijos de Judá. La parte de los hijos de José. La parte que tocó en suerte a los hijos de José comprende desde el Jordán frente a Jericó, al oriente, el desierto que de Jericó sube por la montaña a Betel. La frontera seguía desde Betel, Luz, pasando por los límites de los arqueos en Atarot. Bajaba después a occidente, hacia el territorio de los jefletitas, hasta el límite de Betorón, el Bajo, y hasta Gazer, y salía al mar. Tomaron posesión de ella los hijos de José, Manasés y Efraín. Estos son los límites de los hijos de Efraín según sus clanes. El límite de su posesión a oriente era Atarot, Adar, hasta Betorón el Alto, y llegaba al mar. Metat al norte. La frontera volvía a oriente hacia Natat, Silo, y pasaba al este de Janoaj. De Janoaj bajaba a Atarot y a Narata. Tocaba Jericó y terminaba en el Jordán. Desde Tafuaj, la frontera iba hacia occidente por el torrente Cana y terminaba en el mar. Esta fue la posesión de la tribu de los hijos de Efraín según sus clanes, y además las ciudades reservadas a los hijos de Efraín en medio de la posesión de los hijos de Manasés. Todas estas ciudades y sus pueblos, pero no pudieron expulsar a los cananeos que habitaban en Gazer, y los cananeos permanecieron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sometidos a tributo. Tribu de Manasés. Esta fue la parte que tocó en suerte a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, que era un hombre de guerra, le cayó en suerte Galad y Basán. También se les dio una parte a los demás hijos de Manasés según sus clanes: los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Erriel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer, los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés según sus clanes: Salfat, hijo de Jefer, hijo de Galad,
hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino solamente hijas que se llamaban Magía, Noa, Jogla, Milca, Tirsa, y se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes, diciendo: Yahvé mandó a Moisés que se nos diese una parte en medio de nuestros hermanos, y se les dio, según la orden de Yahvé, una parte en medio de los hermanos de su padre. Tocaron pues a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y Basán, del lado de allá del Jordán, pues las hijas de Manasés obtuvieron una parte en medio de los hijos de éste. La tierra de Galad fue para los demás hijos de Manasés. Límites de Manasés. La frontera de Manasés fue por el lado de Aser, Micmetat, que está enfrente de Siquén, y sigue después a la derecha hacia Jasip. A la fuente de Tafuaj. El territorio de Tafuaj pertenecía a Manasés, pero Tafuaj, en la frontera de Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. Después la frontera descendía al torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, en medio de las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente y llegaba al mar. El territorio del sur pertenecía a Efraín y el del norte a Manasés. El mar era su frontera. Por el norte confinaban con Aser y con Isacar. Por el este pertenecían a Manasés en Isacar, y en Aser, Betsán y las ciudades que dependían de ella, Geblán y las ciudades que dependían de ella. Los habitantes de Dor y Endor y las ciudades que dependían de ellas. Los habitantes de Tanak y Magedó y las ciudades que dependían de ellas. Pero los hijos de Manasés no pudieron posesionarse de estas ciudades, y los cananeos continuaron viviendo en aquella región. Cuando los hijos de Israel fueron poderosos, sometieron a los cananeos a tributo, pero no los expulsaron. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Cómo nos has dado en posesión una sola parte, una sola porción, siendo un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta ahora. Josué le respondió: Si sois un pueblo tan numeroso, subid a la selva y roturad allí a vuestro gusto en la tierra de los fereceos y los refaín, ya que la montaña de Efraín es demasiado pequeña para vosotros. Los hijos de José replicaron: La montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los de Betsán y las ciudades que dependen de ella, y los de la llanura de Jezrael. Josué respondió a los hijos de José, a Efraín y a Manasés: Vosotros sois un pueblo numeroso, y vuestra fuerza es grande. No tendréis una sola parte, porque la montaña será vuestra. Si es selva, la roturaréis, y será vuestra con sus términos, porque vosotros expulsaréis a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes.
las 7 tribus restantes. Toda la comunidad de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí la tienda de la reunión. El país les estaba sometido, pero quedaban todavía entre los hijos de Israel 7 tribus que no habían recibido su posesión. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes en ir a conquistar la tierra que os ha dado Yahvé, Dios de vuestros padres? Elegid 3 hombres por tribu, yo los mandaré a recorrer la tierra y que hagan una descripción de ella con vistas a su participación después que hayan vuelto a mí. Ellos la dividieron en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio al sur y los de la casa de José quedarán en su territorio al norte. Haréis pues una descripción del país dividiéndolo en 7 partes, me la traeréis a mí y yo echaré las suertes aquí ante Yahvé, Dios nuestro, porque los levitas no tienen parte en medio de vosotros, ya que el sacerdocio de Yahvé será su heredad. Y Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manases ya han recibido al otro lado del Jordán, al oriente, su posesión, que les dio Moisés, siervo de Yahvé. El sorteo. Aquellos hombres se levantaron y se pusieron en marcha. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: id, recorred la tierra, haced su descripción y volved a mí. Luego yo echaré vuestras suertes ante Yahvé, en Silo. Aquellos hombres marcharon, recorrieron el país e hicieron la descripción de las ciudades en 7 lotes, en un escrito que llevaron a Josué, al campamento de Silo. Josué echó sus suertes en Silo ante Yahvé, y allí distribuyó el país entre los hijos de Israel según sus clanes. La parte de la tribu de Benjamín. Salió la suerte de los hijos de Benjamín según sus clanes, y el territorio que les tocó en suerte estaba entre el de los hijos de Judá y el de los hijos de José. Su frontera por el norte partía del Jordán, subía por la pendiente norte de Jericó, subía la montaña hacia occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. Desde allí la frontera iba a Luz, por el lado meridional de Luz, que es Betel. Bajaba después a Atarot Adar por la montaña que está al sur de Betorón el Bajo. Después la frontera volvía plegándose en el lado occidental hacia el sur, desde la montaña que está de frente a Betorón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, hoy Kiriat Jeorín, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental. Por el lado meridional, la frontera partía de la extremidad de Kiriat Jearín, iba hacia Gasín y llegaba cerca de las aguas de la fuente de Naftoaj. Después bajaba a la extremidad de la montaña que está de frente al valle de Ben Ginón, al norte de la llanura de los Refaín. Descendía al valle de Hinón por el lado de los Jebuseos, hacia el sur, y bajaba a En Rogel. Volvía luego al norte, llegaba a En Semes, seguía por Huelitot de frente a la subida de Adomín y bajaba a Sen Boén, hijo de Rubén.
Pasaba después por la vertiente de frente a Bet Araba al norte y bajaba al Araba. Seguía por el lado de Bet Jogla, al norte para terminar en el extremo norte del Mar de la Sal, en la extremidad meridional del Jordán. Este era el lado meridional. La frontera oriental era el Jordán. Esta es la posesión de los hijos de Benjamín, con todos sus límites según sus clanes. Ciudades de Benjamín. Las ciudades de la tribu de Benjamín según sus clanes eran Jericó, Bet, Jogla, Emec, Casís, Bet Araba, Semaraín, Betel, Abín, Afara, Ofra, Kefar, Emora, Ofni, Gaba, 12 ciudades con sus pueblos. Gabaón, Rama, Berot, Misfe, Cafira, Amosa, Recuén, Girfel, Tarela, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabat y Kiriat Jearín, 14 ciudades con sus pueblos. Esta fue la posesión de los hijos de Benjamín, según sus clanes. La parte de la tribu de Simeón. El segundo lote que salió por suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, según sus clanes. Su posesión está en medio de la de los hijos de Judá. Su posesión fue Berseba, Sabe, Molada, Aser, Saúl, Bala, Asén, El Tolat, Betul, Jarma, Sicelej, Bet, Marcabot, Jaser Susa, Bet, Lebaot y Sarugén, 13 ciudades con sus pueblos. Ain, Remón, Atar y Asán, 4 ciudades con sus pueblos, y todos los pueblos que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, o sea, Ramat del Negueb. Esta fue la posesión de la tribu de los hijos de Simeón, según sus clanes. La posesión de los hijos de Simeón se tomó de la parte asignada a los hijos de Judá, porque la posesión de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Por eso los hijos de Simeón recibieron su posesión en medio de ellos. La parte de la tribu de Zabulón. El tercer lote que salió por suerte tocó a los hijos de Zabulón según sus clanes. El territorio de su posesión se extendía hasta Serip. Su frontera subía al occidente, hacia Marala. Tocaba de Baset y llegaba al torrente que está de frente a Jotnán. Luego desde Sarit torcía al oriente, al sol levante, hasta el límite de Queselet Tabor. Se dirigía hacia Daveret y subía a Jafía. Desde allí pasaban en dirección a Gita Jefer por Itacacín. Subía hacia Remón y volvía hacia Noa. Después el límite volvía del lado norte hacia Anatón y terminaba en el valle de Jeftael. Catat, Nalal, Seremón, Gedala y Belén, 12 ciudades con sus pueblos. Esta es la posesión de los hijos de Zabulón, según sus clanes, estas sus ciudades y sus pueblos. La parte de la tribu de Isaacar.
El cuarto lote que salió por suerte tocó a los hijos de Isaacar según sus clanes. Pertenecían a su territorio Jezrael, Quesulot, Sunen, Jafaraín, Sión, Anajerat, Daberat, Quesión, Abes, Ramet, Enganín, Enjada y Bet Fases. La frontera tocaba en Tabor, Sagesima y Bet Sames, y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus pueblos. Esta es la posesión de la tribu de los hijos de Isaacar, según sus clanes y sus ciudades con sus pueblos. La parte de la tribu de Aser. El quinto lote que salió por suerte tocó a los hijos de Aser según sus clanes. Pertenecían a su territorio Helcat, Jali, Betén, Aksaf, Elmelec, Amat, Mesal, y tocaba al Carmelo a occidente y a Sijor Lebanat. Volvía después a oriente a Bet Dagón, tocaba en Zabulón y en el valle de Jeftael al norte. Continuaba por Bet Emek y Negiel y llegaba por la izquierda a Kabul, Abdón, Rehob, Jamón y Cana, hasta Sidón la Grande. El límite volvía después hacia Rama y hasta la plaza fuerte de Tiro. Desde allí volvía a Josá y terminaba en el mar. Maleb, Abziba, Ama, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus pueblos. Esta es la posesión de la tribu de los hijos de Aser, según sus clanes y sus ciudades con sus pueblos. La parte de la tribu de Neftali. Bueno, amigas y amigos, continuamos. La parte de la tribu de Neftali. El sexto lote que salió por suerte tocó a los hijos de Neftali según sus clanes. Su límite iba de Jeleb y de la encina de Senanín a Adami Negueb, a Japnel hasta Lecún, y terminaba en el Jordán. El límite volvía a occidente hacia Azonot Tabor. Llegaba hasta Jucoca. Tocaba Zabulón al sur, Aser a occidente y el Jordán a oriente. Las ciudades fortificadas eran Asedín, Ser, Hamat, Recat, Keneret, Edema, Rama, Jasor, Cades, Edrai, En Jasor, Jerón, Migdael, Jorén, Bet Anat, Bet Sames, 19 ciudades con sus pueblos. Esta es la posesión de la tribu de los hijos de Neftali, según sus clanes y sus ciudades con sus pueblos. La parte de la tribu de Dan. El séptimo lote que salió por suerte tocó a los hijos de Dan. Pertenecían a su territorio Sará, Estaol, Irsemes, Selevín, Ayalón, Getela, Elón, Tenna, Acarón, Elteque, Huibetón, Balad, Jud, Bene, Barak, Hat, Renón, Mejarcón y Racón, con el territorio frente a Joppe.
Sin embargo, aquel territorio era demasiado angosto para los hijos de Dan. Por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesén, la tomaron y pasaron a filo de espada, la ocuparon y se establecieron en ella. La llamaron Lesendán, del nombre de Dan, su padre. Esta es la posesión de la tribu de los hijos de Dan, según sus clanes y sus ciudades con sus pueblos. Cuando terminaron de repartirse el país según sus territorios, los hijos de Israel dieron una posesión en medio de ellos, a Josué, hijo de Nun. Según la orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido para él, Tamnat Sare, en la montaña de Efraín. Edificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las posesiones que Eleazar, sacerdote, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel distribuyeron por suerte en Silo, ante Yahvé, a la entrada de la tienda de la reunión, y así terminaron la distribución de la tierra. Ciudades de refugio. Yahvé habló a Josué y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: designad las ciudades de asilo, de las que os he hablado por medio de Moisés, en las que pueda refugiarse un homicida que haya matado a alguien involuntariamente y por inadvertencia, para que sirvan de refugio contra el vengador de sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo recibirán entre ellos y le asignarán habitación para que viva con ellos. Si el vengador de sangre le persigue, no lo entregarán, en sus manos, porque mató involuntariamente a su prójimo, sin tenerle odio anteriormente. Permanecerá en esa ciudad hasta que haya comparecido en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces el homicida podrá marchar y entrar en su ciudad y en su casa, en la ciudad de donde había huido. Se señalaron pues a este efecto Cades en Galilea, en la montaña de Neftali, Siquén en la montaña de Efraín, Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, señalaron Bosor, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot Galat, de la tribu de Gat, y Golán, en Basán, de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades asignadas a todos los hijos de Israel y al extranjero que habita en medio de ellos, para que huya a ellas cualquiera que haya matado a alguien por error, y no muera a manos del vengador de sangre antes de haber comparecido ante la asamblea. Sorteo entre las tribus de las ciudades levíticas. Los jefes de familia de los levitas se presentaron a Eleazar, sacerdote, a Josué, hijo de Nun,
y a los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel, y les dijeron en Silo, en el país de Canaán: Yahvé, por medio de Moisés, mandó que se nos diesen ciudades para habitar y pastos para nuestros ganados. Los hijos de Israel dieron pues a los levitas de sus propias posesiones, según el mandato de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pueblos. Se tiró a suerte para la familia de los caatitas y a los levitas, hijos del sacerdote Aarón. Tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. A los demás hijos de Caat, según sus familias, tocaron en suerte 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manases. A los hijos de Gersón tocaron en suerte, según sus familias, 10 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftali y de la media tribu de Manases en Basán. A los hijos de Merari, según sus familias, tocaron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Dan y de la tribu de Zabulón. Los hijos de Israel dieron en suerte a los levitas estas ciudades con sus pastos, como lo había mandado Yahvé por medio de Moisés. Las 48 ciudades levíticas dieron de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón las ciudades siguientes, de la primera suerte que tocó a los hijos de Aarón, pertenecientes a la familia de los caatitas, hijos de Levi, les dieron Kiriat Arbe, ciudad principal de los Enaquín, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá, y los pastos de alrededor. Pero los campos de esta ciudad con sus pueblos se los dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefone. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, Hebrón y sus pastos, y también Libna y sus pastos, Geter y sus pastos, Estemo y sus pastos, Gelón y sus pastos, David y sus pastos, Asin, Juta y Bet-Samés con sus respectivos pastos. 9 ciudades de estas dos tribus y de la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Hueva y sus pastos, Anatot y sus pastos, y Almón y sus pastos. 4 ciudades, el total de las ciudades de los hijos del sacerdote Aarón. 13 ciudades con sus pastos. A las familias de los hijos de Caat, a los levitas que quedaban de los hijos de Caat, tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio la ciudad de refugio para los homicidas, Siquén y sus pastos, en la montaña de Efraín, además de Gazer y sus pastos, Quisaín y sus pastos, Betorón y sus pastos, 4 ciudades de la tribu de Dan, El Teco, Guibetón, Ayalón, Gad, Rimón y sus respectivos pastos, 4 ciudades de la media tribu de Manases, Tanac y Jeblán, con sus respectivos pastos, 2 ciudades, el total de las ciudades con sus pastos. Para las familias que quedaban de los hijos de Caat, 10 ciudades. A los hijos de Gersón,
de las familias de los levitas se les dio de la media tribu de Manases la ciudad de refugio para los homicidas, Golán, en Basán, además de Astarot con sus respectivos pastos, 2 ciudades de la tribu de Isaacar, Quisión, Daveret, Jaramut, en Ganín con sus respectivos pastos, 4 ciudades de la tribu de Aser, Masai, Abdón, Heicat, Rehob, con sus respectivos pastos, 4 ciudades de la tribu de Neftali, la ciudad de refugio para los homicidas, Cades en Galilea, con Jamot, Dor y Racat, con sus respectivos pastos, 3 ciudades, el total de las ciudades de los gersonitas, según sus familias, 13 ciudades, con sus pastos. Y a las familias de los hijos de Merari, es decir, al resto de los levitas, se les dio de la familia de Zabulón, Zoeneán, Carta, Remón y Nalol, con sus respectivos pastos, 4 ciudades al lado de allá del Jordán, frente a Jericó, de la tribu de Rubén, la ciudad de refugio para los homicidas, Besor en el desierto, y además Japsa en la llanura, Kedemot y Mefat, con sus respectivos pastos, 4 ciudades de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, Ramot Galat, además de Mahanaim, Gesebón y Jazer, con sus respectivos pastos, 4 ciudades, el total de las ciudades de los hijos de Merari, según sus familias, es decir, el resto de las familias de los levitas, 12 ciudades, el total de las ciudades cedidas a los levitas en medio del territorio de los hijos de Israel era de 48 ciudades con sus pastos. Estas ciudades comprendían la ciudad con sus pastos de alrededor, lo mismo en todas estas ciudades. Yahvé dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Se posesionaron de ella y habitaron en ella. Yahvé les dio el descanso en torno suyo, como había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, a todos les entregó Yahvé en sus manos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel cayó en el vacío, todas se cumplieron. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo que ha llevado por título Distribución de la tierra entre las tribus. Poco a poco, amigas y amigos, os voy trayendo la Biblia íntegra de nuestro Padre Dios. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más y más y más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.